Bueno, pues vamos a ver si conseguimos explicar esto en un vídeo que no sea demasiado largo y que, por otro lado, sea lo suficientemente práctico como para la utilización diaria. Bueno, para empezar, vamos a crear un grupo en, en la aplicación de Aditio, que yo ya estoy dada de alta con mi usuario. Existen dos ejemplos, uno lo tengo archivado, el otro lo tengo compartido, es la versión de Física y Química 1, la versión sencilla, que es similar a la que voy a hacer yo ahora. Y ahora voy a crear un grupo nuevo. Entonces, aquí en el más, abajo a la derecha, tengo diferentes opciones. Voy a llamarlo al grupo, lo voy a llamar prueba biogeo porque lo voy a hacer para biología y geología de primero de la ESO. Se pueden poner las fechas de inicio de clases y de fin de clases y el horario, pero en este momento yo solamente voy a guardarlo con la configuración más básica de todas, y aquí cuando tengo la opción de importar alumnos lo puedo hacer desde otras aplicaciones como por ejemplo desde Teams. Aquí os dice desde grupo base, desde Excel, Google Classroom, plataforma oficial, grupo existente, añadir los alumnos manualmente. Yo lo voy a hacer desde un grupo base y en ese grupo base voy a elegir primero B, pero en realidad es un grupo de alumnos ficticio que a mí me sirve para la prueba que quiero plantear. Entonces importo ese grupo y aquí aparece ya ese grupo. Este grupo se puede editar desde los tres puntitos aquí a la derecha. Puedo editar el grupo y importar alumnos nuevos, reiniciarlo. Bueno, eso es cuestión de ir poco a poco probando. Entonces, de momento nos vamos aquí, ya tenemos el grupo y como ya tengo el grupo, voy a elegir los instrumentos de evaluación que quiero aplicar con este grupo, que van a ser evidentemente las competencias específicas de la asignatura y los criterios de evaluación. Entonces me voy aquí a los cuadraditos estos que tenéis a la izquierda en la parte superior, y aquí elijo dentro de los instrumentos de evaluación. Tengo varias opciones, voy a elegir los criterios de evaluación. También podría elegir competencias específicas y competencias clave, pero empiezo por los criterios de evaluación. Y aquí veis que no tengo ningún grupo de criterios de evaluación, entonces lo que voy a hacer es importarlos. Eso lo voy a hacer desde aquí, desde los tres puntos del lado derecho en la parte superior, y voy a decirle importar currículo. Y aquí elijo la etapa educativa, hemos dicho que era secundaria y que era primero, era eso, y la materia que es biología y geología. Y le doy a importar. Y entonces me ha añadido ya los criterios de evaluación de primero de la ESO de biología y geología. Desde aquí se pueden editar estos criterios de evaluación. Aquí tengo varias posibilidades: editar el grupo, eliminarlo, filtrar las competencias, ordenarlos. De momento los voy a dejar como están, pero para diferentes cursos, niveles, materias, se puede elegir una edición del grupo de criterios de evaluación que vamos a utilizar. Yo en este momento los voy a dejar como están, aunque no voy a utilizarlos todos, pero eso lo voy a hacer posteriormente. Y aquí tenéis cada uno de ellos, cómo se puede hacer la edición. En cada uno de estos puntitos puedo eliminarlos, y sobre el criterio, cuando pincho, ¿veis? Lo mismo que ocurre aquí, puedo modificar el código y puedo cambiar o arreglar, modificar, matizar ese criterio, completarlo como yo crea que debo hacerlo. De momento lo voy a dejar así, los guardo, esos criterios de evaluación. Y ahora me voy de nuevo a mi grupo clase, que lo tengo aquí, y desde ese grupo clase, en el nombre del grupo, me voy al botón derecho, le digo a editar, y en editar voy a elegir que la evaluación se haga por competencias específicas y por criterios de evaluación. Y le doy a guardar.
Ahora me dice que tengo que configurar qué competencias específicas quiero utilizar en la pestaña correspondiente, y como yo tengo estas competencias específicas asociadas a los criterios de evaluación de primero de la ESO descargadas, le digo que las quiero utilizar todas, seleccionar todo y guardo. Y ya tengo aquí las competencias específicas para primero de la ESO. Y en esas pestañas veis que ya me ha cargado la pestaña de competencias específicas para primero de la ESO con una diana, que es una herramienta que permite valorar a cada uno de los alumnos en comparación también con el resto de la clase, con sus compañeros y con la media de la clase. Y también tengo una pestaña que es la pestaña de criterios de evaluación, en la que yo tengo que importar esos criterios de evaluación de primero de la ESO. Voy a seleccionarlos todos. Y aquí voy a seleccionarlos todos porque me es más fácil eliminar o modificar los que no voy a utilizar. En los criterios de evaluación en primero de la ESO, a mí me parece que es interesante trabajar casi con todos ellos. Si yo me voy poniendo con cada uno de ellos así por encima, veo los que el desarrollo completo del criterio. Veis que está ahí, analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos. Entonces, sobre esos criterios yo tengo que tener ya una planificación de cuáles voy a trabajar o cuáles no voy a trabajar en cada uno de los grupos, de los cursos, ¿no? No en todos los cursos es necesario trabajar todos los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación se pueden secuenciar y pueden trabajarse en diferentes niveles. A lo mejor hay algunos que trabajo en primero y no trabajo en tercero de la ESO, o hay algunos, dependiendo de la materia, están organizados a lo mejor por etapas de primero y segundo de la ESO o por las etapas de tercero y cuarto. En el caso de biología, los criterios de evaluación se agrupan entre primero y tercero, de manera que se pueden secuenciar entre esos dos niveles, primero y tercero, puesto que en segundo de la ESO no existe la materia. Entonces, aquí es donde toca decidir cuáles son de los criterios de evaluación que hay asociados a los niveles primero y tercero de ESO, cuáles voy a trabajar. Yo previamente he podido editarlos o he podido matizarlos para el nivel en el que los voy a trabajar, en este caso es primero. Pero como creo que en primero de la ESO se pueden trabajar prácticamente todos, sí que puede variar la ponderación que se les vaya a dar, pero prácticamente todos. Quizá hay alguno relacionado con la competencia específica 5, que es este de aquí, que no me interesa trabajar en primero de la ESO porque lo veo mucho más vinculado a tercero de la ESO, por lo tanto se va a trabajar exclusivamente en tercero y lo voy a desmarcar. Los demás los voy a trabajar todos en primero de ESO y puede variar la profundidad con la que los trabajo, pero sí que creo que es importante y es necesario trabajarlos todos. En tercero de la ESO es un nivel en el que solamente se tienen 2 horas disponibles para la materia y como son menos, creo que es más interesante trabajar muchos más criterios en primero. Entonces guardo lo que he hecho, he seleccionado todos menos uno y aquí me aparecen todos los que he seleccionado. Veis que ha desaparecido el 5.3, que es el que he eliminado, y los demás están todos aquí. Aparece la diana correspondiente también, que nos permite hacer una comparativa de cada alumno en relación al grupo en el que se encuentra. Bueno, pues vamos a continuar ahora con la parte que tiene que ver con edición o con ponderación de esos criterios de evaluación que hemos elegido. Vuelvo a mi grupo de prueba de biología y geología para primero de la ESO y elijo dentro de las pestañas que tengo aquí en la parte superior en el medio, la pestaña de criterios de evaluación. Y en esa pestaña de criterios de evaluación, donde tenemos un dibujo de un lápiz que me deja editar la pestaña, a la parte superior derecha voy al lápiz y aquí tengo distintas posibilidades. En esta parte de aquí puedo configurar las pestañas que quiero utilizar para el cálculo y puedo añadir
una columna de media, que va a ser lo que me va a permitir, a partir de los criterios de evaluación que yo haya utilizado y de la ponderación que les haya dado, calcular la calificación media en función de esa ponderación. En el cálculo de la media, cuando me voy a configurar, tengo todos los criterios de evaluación que yo he escogido trabajar durante el curso. Veis que desaparece el 5.3 porque lo quité inicialmente. Y bueno, todos suman un 99,9%, pero esto es una cuestión exclusivamente de decimales. Entonces ahora viene el momento en el que yo elijo qué ponderación le doy a cada uno de los criterios de evaluación. Se puede hacer también la ponderación desde las competencias específicas, pero en el caso de Aditio es más cómodo darle una ponderación a los criterios de evaluación de manera que todos ellos sumen el 100% de la calificación. Es una prerrogativa del profesor, incluso yo diría que es más una cuestión del departamento didáctico, de todos los docentes de la asignatura, de la materia, el elegir qué ponderación se le da a los criterios de evaluación para cada uno de los cursos. Tiene que ser una labor de coordinación entre todos vosotros y de decidir qué ponderación le dais a los criterios de evaluación, teniendo en cuenta que esos criterios de evaluación se trabajan tanto en primero como en tercero de la ESO, que tienen que suponer una calificación que va a ir vinculada después a la consecución de las competencias específicas en ese primero y tercero de la ESO, y que no tienen por qué trabajarse todos en primero ni tienen por qué trabajarse todos en tercero, sino que esto tiene que ser una decisión que se toma desde el departamento didáctico y que tiene que tener cierta coherencia y cierta lógica. No se puede decidir qué ponderación van a tener en primero de la ESO sin decidir de la misma manera qué ponderación van a tener en tercero, para que haya una secuencia, una lógica, una coherencia entre lo que se ha trabajado en primero y lo que se ha trabajado en tercero. Y de la misma manera, si hay más de un docente que trabaja en primero de la ESO, tenéis que poneros de acuerdo para ver cómo evaluáis todos con la misma lógica, con el mismo criterio y con una coordinación determinada que hay que decidir antes de hacer la evaluación, lógicamente. Bien, aquí están los porcentajes, están repartidos todos por igual, es una opción también, pero yo voy a ir cambiando esos porcentajes, dándole más peso a lo que considero que es más importante, a lo que como equipo hemos considerado más importante, y quitándole peso a lo que considero que tiene que tener un porcentaje menor. Entonces, por ejemplo, a esta parte de aquí, analizar conceptos y procesos biológicos, interpretando información en diferentes formatos, le voy a dar un 6%, y a otros criterios les voy a ir restando. Veis que a medida que yo voy cambiando, me va modificando el porcentaje total. Entonces, esta parte de aquí va a tener un peso un poquito más bajo, esta zona de aquí. Esta de aquí también va a ser un peso un poco menor. Eso depende de lo que el departamento decida. Aquí es posible también eliminar alguno de ellos si no se quiere trabajar, y aseguraos siempre de que la suma sea el 100%. ¿De acuerdo? Y os decía que en la propia pestaña donde se configuran estos criterios de evaluación se puede escoger todavía cuáles no queremos utilizar, pero mi recomendación es que esto lo hagáis antes, porque, bueno, veis que yo he aplicado a cada uno de los criterios un porcentaje. Esto es una cuestión personal y tampoco está muy meditada ni muy pensada. Entonces, eso es algo que debéis hacer, como os decía antes, de forma un poco consensuada entre todos los componentes del departamento. Pero igualmente, una de las cosas con las que me he encontrado a medida que voy trabajando con esta configuración de los criterios de evaluación es que, bueno, yo aquí tengo que me suman un 95%, eso me permite matizar un poquito más en alguno de ellos, pero tenéis que tener mucho cuidado, porque si en un momento determinado desmarcáis alguno de ellos, os vuelve a ajustar toda la ponderación a la misma cantidad cada uno. Entonces, es importante que toquéis solamente en la pestaña en la casilla donde queréis tocar. Por ejemplo, aquí voy a poner un 5 en lugar de un 4 como tenía. He decidido
desmarcar también el número 2,2 y el número 3,2. Creo que no se trabajan con la suficiente profundidad en primero de la ESO y por lo tanto he decidido que los voy a eliminar, los dejo para trabajarlos solamente en tercero ahora estaría en un 96%, entonces voy a darle un peso más alto a este de aquí, un 8%, ya estoy en un 98%, como veis, y voy a variar también la ponderación de alguno más, como este, que estaba en un 5 y lo voy a poner en un 6%, y este de aquí, estos de aquí, el 4,1 y el 4,2, que este de aquí era un 12 y el otro era un 15, y entonces voy a poner que este sea un 13 y este de aquí sea un 14. De esta manera ya tendría que tener, que aún no, pues aquí un 14 también, un 14%. Y ya tengo que el total de los criterios de evaluación me suma el 100%. ¿De acuerdo? Esto ya lo habéis visto. Como no quiero hacer modificaciones, antes de meter la pata voy a darle a guardar. Voy atrás, le doy a guardar y ya tengo mi pestaña de criterios de evaluación configurada, ¿de acuerdo? Con lo cual ahora vamos a pasar a ir trabajando pestaña por pestaña. Solamente tengo estas dos y esta primera pestaña. Con lo cual voy a irme a esta primera pestaña y voy a empezar a configurar un poco mi forma de trabajo. Esa forma de trabajo puede hacerse por evaluaciones, es una opción. También se puede hacer mediante situaciones de aprendizaje. La elección que hemos hecho es trabajar mediante unidades didácticas. Entonces, que vamos a hacer una configuración de cuaderno que vaya por unidades didácticas. Y de esa manera yo no estoy sujeto ni sujeta a una evaluación temporal, ¿no? por trimestres o por evaluaciones, sino que yo voy trabajando mis unidades didácticas y las calificaciones que voy obteniendo de las distintas actividades que van haciendo los alumnos en esas unidades didácticas se van a ir transfiriendo a mi pestaña de criterios, con lo cual voy a organizar mi cuaderno por unidades didácticas, aunque esto es algo libre. Entonces voy aquí al lápiz que me permite editar la pestaña y le voy a cambiar el título, le voy a poner unidad didáctica 1, también al contenido, unidad didáctica 1. Aquí veis que se pueden modificar otras variables, eso ya es a elección de cada uno de ellos. Esta es la primera unidad y voy a comenzar a añadir columnas a esta primera unidad. Entonces voy aquí al más que tenéis inmediatamente después del nombre de la unidad y aquí voy a añadir una nueva columna. Esta nueva columna va a tener el nombre de, vamos a suponer que trabajo por situaciones de aprendizaje, que sería lo más deseable. Entonces esta va a ser la situación de aprendizaje número 1, porque estoy en la unidad 1. Y aquí en seleccionar el tipo de evaluación, veis que tengo distintas posibilidades en cuanto al tipo de evaluación, pero yo voy a elegir una categoría. La categoría es como una especie de carpeta grande que agrupa diferentes subcarpetas y en el cálculo de esa categoría voy a elegir ninguno. No quiero ningún cálculo y voy a elegir este color de fondo, aunque eso también es una cuestión personal. ¿De acuerdo? Entonces aquí me voy a guardar y veis que aquí me dice competencias y criterios de evaluación. Esto de momento no lo toco. Y lo que voy es a ir creando las distintas actividades que componen o que conforman mi situación de aprendizaje 1 dentro de la unidad 1. Siempre estoy en la posibilidad de editar esa situación de aprendizaje. De hecho, voy a cambiarle el nombre, le voy a poner situación de aprendizaje 1.1, puesto que corresponde a la unidad 1. Si no, sería la situación de aprendizaje 2.1 si fuera de la unidad 2 o de la unidad 3.3.1. Eso ya depende de cómo cada uno decida
darle esa nomenclatura, ¿no?, a las situaciones de aprendizaje. Y voy a guardar. Entonces estoy en la situación de aprendizaje 1.1 y voy a ir a la carpetita para ir añadiendo columnas. Entonces esas columnas van a ser las distintas actividades que yo voy a evaluar, porque puede haber otras actividades que yo no evalúe, que no vayan sujetas a calificación. En este caso voy a añadir las actividades que sí que evalúo dentro de esta situación de aprendizaje. Entonces, las voy a llamar actividad 1 a la primera. En este caso se trata de una situación de aprendizaje que implica una búsqueda de información guiada por parte del profesor, una puesta en común de esa información obtenida mediante un trabajo cooperativo en el que también voy a utilizar una herramienta para evaluarlo. Después de ese trabajo van a hacer una presentación y un trabajo de investigación y una presentación de dicho trabajo de investigación. El trabajo se hará de forma cooperativa y la presentación también se hará en grupo. Y otra de las actividades va a ser la evaluación de la exposición oral que hagan de esa presentación. No solamente el documento o el archivo de presentación, de PowerPoint o del formato que quieran utilizar, sino la forma en que lo exponen ante el resto del grupo. Y la última va a ser una actividad de debate. Entonces, la primera, que es la búsqueda guiada de información, yo la voy a titular actividad 1, pero voy a poner aquí búsqueda de información para saber a qué me refiero y el tipo de evaluación que voy a utilizar. En este caso, que parece que se me ha bloqueado. Bueno, pues comentábamos cómo ir añadiendo subcarpetas a esa carpeta grande que era la situación de aprendizaje 1.1, donde yo tengo diseñadas unas cuantas actividades. Se bloqueó, no me dejaba seguir. Vamos a poner aquí, parece que ahora sí funciona, vamos a poner aquí el nombre. He tenido que ir hacia atrás en la clase y volver hacia adelante. A veces puede suceder, supongo que se bloquee la aplicación. Entonces aquí habíamos dicho que era la situación de aprendizaje, no. Esto era la actividad 1 dentro de esa situación de aprendizaje, que habíamos decidido que se trataba de una búsqueda de información y aquí selecciono el tipo de evaluación. Esta búsqueda de información yo la voy a recoger en mi registro de cuaderno de profesor y quiero que sea recogida mediante un teclado numérico. Aquí no tengo que seleccionar nada más. Existen muchas posibilidades, pero el teclado numérico me permite guardar las calificaciones un poco de la forma más tradicional, más habitual. Yo pondré una nota a ese trabajo de búsqueda guiada de información que registraré mediante observación directa. Vuelvo a la carpeta grande y le digo que me añada otra columna y esa nueva columna va a ser un trabajo cooperativo en el que ellos van a poner en común esa información que han buscado, harán una dinámica de grupos de expertos y yo eso lo quiero valorar mediante una rúbrica. Cuando llego aquí me encuentro con que no tengo rúbricas, entonces voy a cancelar y os voy a enseñar ahora cómo se importa una rúbrica dentro de las que están en Aditiopedia. Yo voy a optar ahora por utilizar rúbricas de las que Aditio ya tiene incorporadas y se encuentran recogidas en una sección que se denomina Aditiopedia. Son rúbricas que ha elaborado distinta gente que trabaja en docencia y que tienen compartidas en las rúbricas. Entonces, cuando nos vamos a los instrumentos de evaluación y yo voy al apartado de rúbricas, yo veis que tengo ya algunas descargadas, pero voy a decir que quiero buscar una rúbrica. Entonces me voy a los 3 puntos que están arriba a la derecha y le digo que busque en Aditiopedia.
Es cierto que las rúbricas las puedo elaborar yo y luego compartirlas o no hacerlo, eso es una decisión de cada uno, pero existe la posibilidad de elaborarlas, cada uno sus rúbricas. Aditio proporciona una herramienta para la elaboración de rúbricas, pero también es verdad que existen muchas rúbricas compartidas por parte de otros docentes y que una gran parte de ellas nos pueden resultar útiles. Entonces, aquí veis que en la Aditiopedia tengo un motor de búsqueda y aquí puedo elegir qué es lo que quiero buscar. Voy a elegir que quiero buscar una rúbrica. Próximamente, supuestamente, estarán disponibles cuestionarios, quizzes y habrá más posibilidades de buscar recursos. No voy a tocar las competencias ni las materias, porque en realidad las rúbricas a veces pueden servir para diferentes materias y son igualmente válidas. Sí que voy a tocar la edad porque yo voy a trabajar con el colectivo de edad de entre 12 y 18 años y aquí, pues bueno, por probar, veis que existen diferentes opciones de búsqueda por palabras. Voy a buscar coevaluación, teniendo en cuenta que luego solamente quiero ver, mirad, no encuentra ninguna de coevaluación, a ver si bajando la edad, a ver si quitando el acento, porque a veces puede suceder. Bueno, pues no, ni siquiera otras edades. Por este término no encuentra nada, vamos a buscar cooperativo. Bueno, y ahora aparecen más posibilidades. Vuelvo a restringir la edad. Que cada uno puede decidir qué quiere utilizar y qué no. Os muestro un poco cómo son las rúbricas que se encuentran en la Aditiopedia. Veis que las rúbricas tienen diferentes niveles de desempeño, diferentes ítems que son los que se valoran en la rúbrica y que yo, si quiero verla, tengo que acceder. Para acceder a la Aditiopedia utilizamos las mismas claves que para acceder a la Aditio, no cambian. Entonces, bueno, no sé si era esta, pero igualmente me sirve. Veis que aquí tengo la rúbrica con los indicadores de logro y con diferentes ítems que son los que se van a valorar. La cuestión es que si a mí alguna de las rúbricas que me encuentro me parecen interesantes, participación, respeto y trabajo en clase, lo que yo esté buscando y dependiendo de lo que yo quiera. Yo ya me he descargado las rúbricas que luego os voy a mostrar. Tengo los niveles de logro que voy a valorar y los diferentes ítems que voy a valorar. Entonces, la rúbrica que yo decida la voy a importar. Me la importo a mi Aditiopedia o a mi Aditio, a mi cuenta de Aditio, y ya la tengo aquí, le digo que importar. Es esta última y os voy a enseñar cómo se edita. Esta rúbrica, una vez que yo la tengo descargada en mi cuenta de Aditio, puedo editarla como me dé la gana. Puedo modificar el título de cada una de las columnas, del nivel de logro, por ejemplo, si en lugar de excelente quiero que ponga sobresaliente, que es lo que yo voy a utilizar, pues bien, aquí puedo editar la nota y voy modificando. Esto, entonces, para mí sería notable. Y aquí puedo modificar también la nota, la voy a dejar en un 8. Esto sería un bien. Y la nota me parece que correcta, que sea un 6. Y esto voy a poner que es un insuficiente y le voy a dejar una nota de 3. Esto es modificable. Se recomienda en principio no utilizar un número impar de niveles de desempeño para evitar que nos vayamos al centro cuando estamos dubitativos, pero bueno, el número par pueden ser 4, pueden ser 6. Eso es libre a juicio de cada uno. Y aquí en los ítems yo no tengo puesto, o sea, en esta rúbrica no he puesto nada, participación, respeto
y libreta. Yo puedo decidir cambiar y en lugar de libreta voy a poner cuaderno. O lo que yo considere, bueno, las actividades, bueno, voy cambiando. Lo que sí que puedo hacer es asociarle competencias clave, competencias específicas y, lo que es más interesante, criterios de evaluación. Veis que en la participación en el trabajo y en el aula, esta rúbrica yo no la voy a utilizar, pero si yo voy aquí, tengo todos los criterios de evaluación de primero de la ESO que yo había decidido que iba a utilizar y tengo una parte que es participar en las actividades de divulgación y fomento de la ciencia. En este caso es una valoración de participación, trabajo. Bueno, me parece que puede ser útil poner ese criterio aquí. Entonces le digo que guarde y esto haría que la nota que yo ponga cuando yo califique utilizando esta rúbrica, la nota que yo ponga aquí vaya a ir vinculada directamente al criterio de evaluación 1.4, que es el que tiene que ver con esa actitud de participación en el trabajo de aula. Por ejemplo, si aquí decido que el criterio, el apartado 2, en la fila 2, va a ir asociada a valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas con independencia de su etnia, sexo o cultura, porque creo que es acorde con lo que dice aquí, de que demuestra respeto e interés hacia las discusiones y pues lo asigno. Y aquí en el orden limpieza con todas las actividades decido asociarlo a otro criterio de evaluación que va a ser, por ejemplo, facilitar la comprensión y análisis de información. Le digo que lo guarde y ya tengo cada uno de esos ítems, de esas filas, asociados a un criterio de evaluación al que yo he decidido. Eso me va a hacer que cuando yo utilice esta rúbrica como herramienta de calificación de alguna actividad, cuando yo vaya poniendo una nota a cada uno de mis alumnos y alumnas en nuestros apartados, un sobresaliente notable, vaya a trasladarse esa nota directamente, vaya a ser arrastrada al criterio que yo he decidido aquí, que se utiliza en cada una de las filas. Bueno, esta la guardo. Y lo próximo es que veáis cómo vamos a aplicar las distintas rúbricas en las distintas actividades. Yo he descargado unas cuantas, os comentaba cómo había utilizado una que era participación, que realmente no me interesaba mucho, era simplemente para que vieseis cómo se descargan de la Wikipedia, pero yo voy a utilizar esta de aquí, participación, respeto y trabajo en clase. Yo en realidad voy a utilizar otras que me he descargado y lo que sí es importante es que esas rúbricas las tengáis editadas. Esta cancelo, que las tengáis editadas. Una cosa que sí que es importante es que la suma de la calificación sea de 10, es decir, que el máximo que pueda dársele a la rúbrica sea de 10, luego cada uno elige cómo va a calificar esos o cómo va a desarrollar o a organizar esos indicadores de desempeño, esos niveles de desempeño, pero sí que es importante que la rúbrica esté en base 10. Esta, por ejemplo, de trabajo cooperativo, veis que le he puesto a cada una de las filas los criterios, los criterios de evaluación que me parece que van más con cada una de esas filas, por ejemplo, el 2.3 y el 3.5 en el apartado de colaboración con el equipo, el 3.5 en contribución al equipo, de manera que luego la nota que yo vaya a poner en cada uno de esos ítems se traslade automáticamente al criterio correspondiente, según lo que yo decido aquí. Aquí he utilizado una escala de sobresaliente, notable, suficiente e insuficiente. Y tengo una de trabajo en laboratorio, otra que es una presentación de un trabajo que se haya hecho individualmente por parejas o en grupo, un informe de la práctica de laboratorio, una exposición oral, porque esto sería el trabajo en sí, por ejemplo, la presentación de diapositivas o un póster o una presentación en formato de Canva, bueno, lo que se decida, o un Padlet o lo que se les haya pedido. Y veis que por ejemplo, no están, cada uno de los ítems no están asociados a criterios de evaluación. En algunos casos sí estará, en otros casos no. Para que veáis un poco cómo diseñar en cualquier caso la columna, en función de que la rúbrica ya vaya vinculada a los criterios de evaluación o que no lo esté. Bien, volviendo entonces al cuaderno de notas, a mi prueba,
ya tengo unas cuantas cosas metidas aquí de la manera en que os dije. Estaba la actividad 1, que era la búsqueda de información, y en este caso la calificación se hace introduciendo la nota de forma numérica. Yo utilizo teclado numérico porque sí que existe el selector numérico de 0 a 10 y de 0 a 100, pero en ese caso permite solamente poner valores enteros. El teclado numérico nos permite poner valores con decimales. Y la actividad de trabajo cooperativo era evaluada mediante la rúbrica. Entonces, aquí si nos vamos a editar la pestaña, veis que en el tipo de evaluación escoge me voy a las rúbricas y escojo la que yo quiero, que era la de trabajo cooperativo, que ya había yo organizado y diseñado previamente. Y entonces, a la hora de calificar, esa rúbrica de trabajo cooperativo no iba asociada a criterios de evaluación. Si vamos a ella, sí que va asociada, perdón. Esta sí que va asociada a criterios de evaluación y entonces, si yo quiero introducir la nota de este primer alumno, luego veréis que he hecho pruebas con 3 de ellos y voy poniendo pues en qué nivel se encuentra, en qué nivel de desempeño se encuentra para cada uno de los ítems. Esta nota de aquí, que sería un nota LUI 7,5, va a ir vinculada directamente al criterio de evaluación 3,5. Este suficiente iría al criterio de evaluación 1,2, este sobresaliente al 3,5 y este suficiente al 2,3 y al 3,5, que son los que yo decido. Me da la nota global de la rúbrica, es un 6,88. Hay que estar atentos a que aquí aparezca un 10. Y continuando con las columnas, el trabajo de investigación, que sería veis que la situación de aprendizaje 1.1 comprende 1, 2, 3, 4, 5 actividades diferentes. La búsqueda de información, el funcionamiento en grupos de trabajo, el trabajo de investigación, la exposición oral que hacen de ese trabajo y una actividad de debate en grupo. El trabajo de investigación está calificado también o valorado mediante una rúbrica, la rúbrica de presentación de un trabajo, ¿no? Pues que era el formato de presentación de diapositivas, de PowerPoint o de otro tipo, pero eso puede ser cualquier otro formato de trabajo que decidamos. Como esa rúbrica del trabajo de investigación no llevaba en sus diferentes ítems a valorar asociados ninguno de los criterios de evaluación, yo voy poniendo la nota. Por ejemplo, en este caso tiene aquí en este apartado notable, notable, suficiente, suficiente, notable y bien suficiente. Es un 5. Eso también depende, veis que está siempre ajustado a 10 y de lo que hayáis decidido que vale, esto podría ser un 6, yo he puesto un 5, pero podría ser un 6, lo que queráis vosotros, o bien poner más niveles. Una vez que esa nota está puesta, como yo no tengo que esa rúbrica esté cada uno de sus ítems asociados a criterios de evaluación, lo que sí tengo que hacer es decirle aquí, en la columna, a qué criterios de evaluación asocio yo la nota que va en esta columna del trabajo de investigación. Y entonces eso lo he hecho de esta manera. Voy marcando, se pueden marcar o desmarcar. Recuerdo que tenía aquí un 2 por si acaso, porque esto ya lo tenía hecho. Se pueden marcar los criterios de evaluación que se asocian a ese trabajo. Y además de poder marcarlos, los puedo ponderar de forma relativa, porque yo no creo que un trabajo de investigación tenga que llevar la misma carga de nota a este apartado, a este criterio 3.4 de interpretación de los resultados obtenidos en un proyecto de investigación, y quiero que pondere más la parte de analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en diferentes formatos o modelos. Entonces, aquí pongo un 2, de manera que este, que también está ponderado con un 2, el 4.1 y el 4.2 ponderan el doble que el 3.4. Guardo, eso se hace ahí y continúo. El resto de las actividades de la situación de aprendizaje, como la exposición oral o el debate en grupo, veis que están calificados también mediante una rúbrica. En este caso va a ser una rúbrica de exposición oral. Voy aquí y tengo la rúbrica de exposición oral, que luego os la muestro. Y esa rúbrica de exposición oral, si vamos aquí y la vemos, esta exposición oral en grupo lleva en cada uno de sus ítems asociados los criterios de evaluación correspondientes. Entonces, como ya lleva que se hace aquí, veis que se hace aquí en la edición, se eligen los criterios de evaluación. Yo aquí he puesto el 1, 2, pero bueno, los que cada uno considere según la rúbrica que utilice o lo que esté valorando.
Y como siempre, que la nota máxima que se pueda obtener sea un 10 y que todas vayan en base 10 para que no haya luego errores en la transcripción de las calificaciones. Y aquí, estaba yo aquí, y aquí estoy utilizando esa rúbrica como herramienta de evaluación de esta columna, de la exposición oral. Entonces ya no es necesario que aquí yo asigne criterios de evaluación porque ya los va a coger directamente de la rúbrica. Bien, lo siguiente sería un debate en grupo. El debate en grupo también está calificado mediante una rúbrica de debate que la vamos a buscar aquí y que veis que de la misma forma que las otras tiene asociados los criterios de evaluación a cada una de las filas. Entonces, vigilando esto de que no tenga diferente nota máxima de un 10, lo demás estaría correcto. Una vez que ya tengo todo eso determinado así, voy a plegar esta otra para que no nos liemos. Luego vamos a cómo valorar otra situación de aprendizaje y el examen. Una vez que yo tengo esto creado así, pruebo a introducir notas. En este caso era mediante el teclado numérico. Entonces aquí directamente se pone la nota. Vamos a hacerlo con otro alumno que no tenga calificación. Por ejemplo, que va a tener un 7,4 en este apartado. En la rúbrica de trabajo cooperativo, dependiendo de cómo yo haya organizado los grupos, de cómo hayan funcionado, voy a poner aquí estas notas, de manera que veis que me genera un 8,13. En el trabajo de investigación, en el trabajo que han presentado, vamos a poner esta nota, que es un 7,91. Esto se va calificando, evidentemente, pues mucho más cómodo, se puede hacer desde el ordenador, mucho más cómodo tomar las anotaciones desde una tableta o desde un portátil pequeño, porque se puede hacer a medida que se van corrigiendo los trabajos o, en el caso de la exposición oral, a medida que se van viendo, ¿no?, dichas exposiciones. Vamos a ver esta parte. Y en la parte de debate, que se calificaba mediante una rúbrica de debate que se llevaba asociados los criterios. Pongo la calificación. Ya tengo las notas de este alumno. Si ahora nos vamos a la pestaña de criterios que yo había ya diseñado previamente y había puesto los que quería emplear durante el curso y demás, vemos que este alumno, que son estas calificaciones, ya tiene notas asociadas a los criterios de evaluación 1.1, 1.2, 1.3. Sin embargo, el criterio de evaluación 3.2 no está, en este alumno no está calificado, sí que lo está en los otros. Ahora vamos a ver por qué. Lo mismo que ocurre con el 5.1, el 6.1 y el 6.2. Entonces, a continuación os voy a comentar cómo se va diseñando el resto de las situaciones de aprendizaje, de las unidades didácticas. En este caso seguíamos con la unidad didáctica número 1 y también vamos a ver cómo organizar el examen. Continuando con lo que os decía de cómo utilizar otras situaciones de aprendizaje o bien cómo calificar otras situaciones de aprendizaje y también cómo diseñar el examen de manera que nos permita hacer una evaluación ajustada a los criterios de evaluación de las diferentes materias. Yo tengo planteada la situación de aprendizaje que ya os comenté para esta unidad 1 y una situación de aprendizaje más. Esta la voy a plegar porque ya habéis visto cómo estaba desarrollada y vamos a desplegar esta de aquí. En esta situación de aprendizaje, que se trata de una práctica de laboratorio, del desarrollo, de la ejecución, del informe de prácticas, todo lo relacionado con trabajo en el laboratorio. He puesto dos actividades, esto es evidentemente a juicio de cada uno y a gusto de cada uno. Una de ellas es una actividad de trabajo en laboratorio. Cuando nos vamos al tipo de evaluación, veis que de nuevo utilizo una rúbrica para valorarla. Vamos a ver cómo es esa rúbrica de trabajo en laboratorio. Que es esta de aquí. Todas ellas son
reacondicionadas, digamos, de las que la Wikipedia propone, pero existe la posibilidad siempre de diseñar cada uno su propia rúbrica. En el ejemplo de Física y Química 1 que facilitará mi compañera Cristina Vandrés, vais a ver que la rúbrica puede romperse, disgregarse, hacerse mucho más compleja, incluso valorar cada uno de los apartados con una rúbrica propia. Esta es más sencilla porque está pensada para una versión de aditio, de evaluación con aditio más sencilla, pero siempre se puede hacer algo más complejo. Esta sería la rúbrica de trabajo en laboratorio que yo he planteado. En este caso, cada una de las filas va de nuevo asociada a los criterios de evaluación correspondientes. Hay una competencia específica en el área de biología, que es la competencia específica 3. Veis que aquí aparecen representados el 3.4, el 3.3, el 3.2. Yo creo que es la que más vinculada se encuentra con la parte práctica de la materia, con los trabajos, sobre todo con el trabajo de laboratorio. Entonces, en algunos casos a un solo criterio, en otros a dos. Están todas las filas vinculadas a alguno de los criterios y, de nuevo, la escala de valoración va desde el sobresaliente al insuficiente, siendo 10, 7,5, 5 y 2,5. Esta es la que he utilizado para el trabajo de laboratorio, y en la otra actividad, que es el análisis de los informes de laboratorio, de los informes de prácticas que hacen los alumnos, la forma de evaluar vuelve a ser el teclado numérico como habíamos utilizado en la primera actividad de la situación de aprendizaje 1, con lo cual aquí la nota se introduce manualmente y con decimales, y he puesto yo a qué criterios de evaluación la voy a asociar. En primero de la ESO no considero que el planteamiento de las hipótesis que se van a trabajar en el laboratorio sea muy importante, y a ellos todavía les cuesta el planteamiento de las hipótesis. Sí que es más importante la parte, digamos, más técnica, más de trabajo, más mecánica del trabajo en el laboratorio. También les permite familiarizarse un poco con el instrumental, con las normas de seguridad dentro del laboratorio, y por eso el apartado, el criterio de evaluación 3.1 no está calificado. Veis que aquí los criterios de evaluación que pretendo valorar son el 3.2, el 3.3 y el 4.1, y entonces los he añadido a la propia columna. Esto sería entonces la forma en que yo plantearía como situación de aprendizaje las prácticas de laboratorio. Respecto al examen, habitualmente nosotros del examen ponemos una calificación, pero normalmente en un examen pueden estar valorados diferentes criterios de evaluación. Entonces, yo he pensado en un examen que consta de 6 ejercicios. La diferencia es que, en lugar de introducir la calificación del examen globalmente, lo que voy a poner es la calificación de cada ejercicio individualmente. Y a cada ejercicio le he asignado los criterios de evaluación que yo considero que se van a trabajar con ese ejercicio. Veis que aquí están modificadas las ponderaciones. Estos dos criterios de evaluación, el 4.1 y el 4.2, ponderan el doble que los otros que se valoran en este examen. Lo mismo ocurre aquí, que el criterio 1.3 pondera el doble que el 5.1, porque yo considero que es un criterio que tiene que tener mayor peso. Y eso se puede hacer aquí o se puede hacer después cuando se edita la pestaña de criterios de evaluación. Aquí, por ejemplo, el 2.1 y el 2.3 ponderan de forma equilibrada, los dos igual. En el ejercicio 4 también el 6.1 y el 6.2 van a estar equilibrados. En el ejercicio 5 se valora el 4.1, que vale el doble que los otros. Y en el ejercicio 6, son 6 ejercicios, es el 6.1 y el 6.2 que van todos a la misma cantidad. Esto sería el diseño del examen. Entonces se metería la calificación por ejercicios. Si recordáis en el anteriormente, os he comentado que este alumno al que yo le había puesto calificaciones en otros apartados, me parece que eran en la situación de aprendizaje 1, este alumno tiene calificación, pero veis que no está calificada la situación de aprendizaje 2 y tampoco está calificado el examen. Entonces ahora voy a introducir las calificaciones que este alumno tiene en esta situación de aprendizaje y en el examen. Vamos a funcionar de la misma manera que hemos hecho anteriormente con las rúbricas.
Y aquí en el informe de laboratorio, la nota es de un 6,6. Respecto al examen, este alumno va a tener pues las siguientes notas que paso a introducir. Yo en los exámenes puedo utilizar la calificación sobre 10 pensando en el ejercicio como si contase 10 puntos y elegir qué calificación tiene en cada uno de los ejercicios y simplemente es trasladarlos de ejercicio en ejercicio al aditio en lugar de hacer la calificación global de todo el examen para que luego me lleve la calificación que he puesto en cada uno de los ejercicios al criterio de evaluación que yo haya decidido que tiene que ir. Considero que para algunos criterios de evaluación el peso del examen tiene que ser mayor que el de, por ejemplo, el trabajo de laboratorio, y eso lo he hecho realmente en la pestaña de criterios, aunque aquí ya aparecían ponderados, yo la ponderación la establecí en la pestaña de criterios, como os comentaré a continuación. En este caso es un 6,8 y en este caso es un 6,9. Bien, se puede elegir que esto sea la media, esta columna, que haga la media de las distintas subcolumnas o subcategorías que hay, pero yo no quiero que me haga la media porque no están todos los ejercicios vinculados a un solo criterio. Este está vinculado a uno solo, pero los demás están vinculados a dos, entonces me parece que la media no va a responder a la realidad de lo que es el examen. ¿De acuerdo? Una vez que ya tengo esto, ya tengo a este alumno calificado, me voy a la pestaña de criterios de evaluación. Y vemos que ahora ya este alumno que estaba calificado, que le faltaban algunos criterios de valorar, ya están todos valorados. Me podríais preguntar qué pasa con el criterio 1.4 y con el criterio 3.1. De momento, en lo que yo tengo diseñado para esta unidad didáctica 1, no hemos trabajado en ninguno de estos dos, ni el 1.4 ni el 3.1. No tienen por qué trabajarse todos los criterios en todas las unidades didácticas. De hecho, aquí creo que son demasiados. Podría ser, tampoco está el 6.3. Podría ser que se trabajase alguno menos y pueden trabajarse en otras unidades didácticas. La cuestión es que al finalizar la etapa, ni siquiera el curso, todos esos criterios de evaluación vayan a haberse trabajado con sus correspondientes descriptores operativos del perfil de salida que se utilizan al finalizar la etapa. En el caso de biología y geología, que es una materia que se establecen unos criterios de evaluación para los cursos de primero y tercero y otros para el curso de cuarto, teniendo en cuenta que en cuarto la asignatura o la materia es optativa, debería de haberse valorado todos los criterios de evaluación al finalizar tercero de la ESO, para asegurarnos de que la aportación de la materia a las distintas competencias clave es adecuada. Entonces, a lo mejor algunos no se trabajan en tercero de la ESO o en primero de la ESO y sí que se trabajan en otros cursos. Con lo cual, yo lo que tengo que tener es esto sí que bien, digamos que bien organizado entre los dos cursos, no solamente en el curso de primero, sino que cuando se hace la programación de la materia hay que pensar en los cursos que van ligados uno con el otro en esa distribución y secuenciación de los criterios de evaluación. Antes comentábamos, en algún momento creo que lo he dicho, que también nos genera esta pestaña de criterios, ella sola hace una media de esos criterios de evaluación. Aquí habíamos visto, por ejemplo, que los criterios 4.1 y 4.2, veis que tenían en algunos casos una ponderación más alta. Eso lo he hecho aquí. Aquí, a la hora de editar estas ponderaciones, yo he decidido que el criterio de evaluación 4.1 su cálculo procede de la unidad de la actividad 1, de la búsqueda de información, del ejercicio 1 del examen, del informe de laboratorio, del trabajo de investigación y del ejercicio 5. He pensado que eran más importantes, algunas de esas actividades eran más importantes y por eso les he dado una ponderación más alta. Esto ya luego me lo va a recoger o guardar para la hora de los que, como veíamos antes, de cómo están ponderados esos criterios, por ejemplo, en el examen. Veis que hay algunos que están candados, que no se pueden modificar. Son los que se valoran en las rúbricas.
y que en las rúbricas yo ya había asociado cada una de las filas a uno de esos criterios, y en esos casos no se puede modificar la ponderación. En todos los demás sí que se puede. Esto ocurre, por ejemplo, con el 4.1. Si me voy a otro, de aquí veis que el cálculo de ese criterio procede de la rúbrica de informe de laboratorio y de la unidad didáctica 1 del trabajo en el laboratorio, que es también una rúbrica. Aquí me deja editar esta porque el informe de laboratorio probablemente llevaba una nota numérica y no me deja editar la que procede de la rúbrica. Y así serían todos los demás. Y lo último que tenéis, además de la media, es esta diana, que también hace algo similar con la pestaña de competencias clave, ahora lo comentamos, que muestra la media del grupo en azul y el desempeño del alumno en cuestión respecto a esa media del grupo, que es lo que viene en rojo. Aquí vienen los criterios trabajados de la asignatura, que forman esta especie así como de tela de araña, ese dibujo de tela de araña, y creo que es interesante, bueno, aunque solamente sea como una especie de relativización de las calificaciones de cada uno de los alumnos respecto al grupo en su conjunto. Veis que, por ejemplo, en este caso tenemos un alumno que tiene una media propia inferior en prácticamente todos los aspectos a la media del grupo. Hay, por ejemplo, otro alumno aquí que tiene una media propia superior en todos los aspectos a la media del grupo, como podéis ver. Lo rojo, que es lo del alumno, está por encima del azul, que es la media del grupo, en todos los casos. Y bueno, como un análisis comparativo puede ser interesante. Esto también lo tenemos en la pestaña de competencias específicas, que en realidad están trayendo de los criterios de evaluación, tal y como yo los había ponderado en su momento, las calificaciones de las competencias específicas de la asignatura. Ahí lo tenéis, la competencia 1, 2, 3, las que se trabajan. Y de la misma manera nos arroja una diana de evaluación. En este caso, por ejemplo, es que este alumno en esta competencia tiene una media superior a la que presenta la media del grupo. También hay que tener en cuenta que no he puesto las calificaciones de todos los alumnos. Veis que hay, en este caso, 1, 2, 3, 4 que no están evaluados. Solamente he evaluado a 5 o a 4. 1, 2, 3, a 4. Pero bueno, esto a medida que vayáis añadiendo actividades, añadiendo notas, se va completando. Y bueno, hasta aquí sería lo que tenemos que aprender a trabajar. Existen posibilidades de trabajar de otra manera, diseñando más personalmente esa pestaña de criterios de evaluación, haciéndola más propia y permite trabajar un poco de otra manera. A ver, ¿qué estaba de aquí? Pero es un poco más complejo, lo tenemos pensado en uno de los ejemplos que pasaremos en la guía para que dispongáis de él, y supone pues, un conocimiento de la herramienta bastante más amplio y también un trabajo bastante mayor, sobre todo de diseño. Entonces, bueno, como de momento con esto creemos que se puede empezar a trabajar, luego ya sería cuestión de ir cada uno enredando con el aditio y ver qué otras posibilidades permite. Así que sin más, cierro el vídeo, y si tenéis cualquier duda podéis dirigiros al mail de soporte de Aditio, y en cualquier caso hacérnoslas llegar también a nosotros, y dentro de lo que podamos os ayudaremos en lo posible. Muchas gracias y hasta otra.